Buenos días para toda familia. ¿Quién le gustaría hacer la lectura del devocional? Buenos días. Hermanita Estela, buenos días. Agosto 26. El Salvador paciente. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Marcos 4:38 al 40. Cuando la tormenta arreciaba y los discípulos temían, Jesús mostró no solo paz, sino también paciencia en su respuesta a ellos. Le habían acusado de no preocuparse de que estuvieran pereciendo. Sin embargo, su reprensión no fue para ellos, sino para el viento y las olas. Esto es extraordinario. Ningún maestro ha tenido nunca unos alumnos tan lentos como los que tenía Jesús en estos personajes, pero tampoco ningún otro alumno ha tenido un maestro tan paciente y perdonador. Aunque la paciencia de Jesús se puso de manifiesto en este episodio, no fue en absoluto exclusivo allí. A lo largo de su ministerio, Él mostró paciencia constantemente en respuesta a los sentimientos y fracasos de sus discípulos. En Marcos 6, después de que Jesús alimentaba a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, los discípulos dudaron de Él cuando le vieron caminar sobre el agua, pero Él les respondió con cariño: Tengan ánimo, soy yo, no teman. Marcos 6:50. Más tarde, Jesús les instruyó repetidamente sobre la necesidad y el propósito de su muerte, a pesar de su falta de humildad y comprensión. Marcos 8:31 al 33, Marcos 9:30 al 32 y Marcos 10:32 al 34. Una vez resucitado, ni siquiera reprendió a los discípulos por sorprenderse de la resurrección que había predicho. Por el contrario, con alegría y tranquilidad les hizo preguntas que invitaban a la reflexión y les reveló su verdadera identidad. Vemos nuestra propia fe frágil reflejada en los discípulos. Si hubiéramos estado con ellos, probablemente también nos habríamos movido con miedo y habríamos expresado nuestras dudas y acusaciones a Jesús. Sin embargo, todavía hoy, Cristo nos muestra paciencia a través de nuestros miedos y dudas. No nos rechaza por un momento de incredulidad, no nos rechaza por cobardía. No hay maestro como Él. Por lo tanto, como receptores de la amorosa paciencia de Cristo, devolvamos esa paciencia a los demás. Si eres padre, entrenador, gerente, líder ministerial, profesor o amigo, recuerda el ejemplo de Jesús. Si queremos que Dios sea paciente con nuestra fe vacilante, también debemos intentar demostrar su paciencia a los demás y a nosotros mismos. Pero, sobre todo, no estemos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, sino a disfrutar de sus perfecciones. Su paciencia no fallará. Él nunca descuida ni abandona a los que están bajo su cuidado. Tus pecados y tus luchas no pueden llevarte más allá de los límites de su paciencia. Él será paciente contigo hoy. Él es tu Salvador, tu Redentor, tu Maestro, siempre paciente, tu Jesús. Éxodo 33:18 y Éxodo 34:8. Amén. Muchas gracias, hermanita Estela. El Salvador paciente. Iniciamos este devocional con una de las historias extraordinarias de la Biblia que nos muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo, pero en este caso también nos muestra su paciencia y la falta de fe de los discípulos que se encontraban con Jesús en ese momento. Marcos 4:38 es el texto que nos guía al devocional el día de hoy, pero toda la historia, Marcos 4:35 dice: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla.
Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: Cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y en este relato del Evangelio de Marcos encontramos dos cosas muy importantes. Una es identificándonos con nuestra falta de fe, esa falta de fe que tuvieron los discípulos, que nos identifica a nosotros en muchas ocasiones. Y lo segundo es esa paciencia de Cristo con nuestra falta de fe. Y quiero iniciar este devocional con algunas preguntas de introducción para cada uno de nosotros, para que nosotros meditemos en estas preguntas. Ante las diferentes adversidades que se nos presentan en la vida, como la muerte, como las enfermedades, como los accidentes, o quizás como los desastres naturales, ¿cómo actuamos nosotros en medio de estas situaciones? Pensemos por un momento en esto. ¿Confiamos en Dios o más bien buscamos desesperadamente cómo solucionarlo nosotros mismos? ¿Creemos y confiamos que Dios está en medio de estas situaciones tomando el control? ¿O nuestra tendencia, y ya en última instancia, es reclamar al Señor porque parece que no está haciendo nada? Ya lo último que decimos hacer es: Señor, entonces, ayúdame, respóndeme. O nos angustiamos de tal manera que creemos que en medio de esas situaciones vamos a perecer. Entonces, meditando, que cada uno de nosotros pueda meditar en estas preguntas. Y es justamente las respuestas a estas preguntas lo que el devocional del día de hoy quiere respondernos. Esta situación en particular que vivieron Jesús y sus discípulos inicia en el versículo 35 diciendo: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús dijo: pasemos al otro lado. En otra versión, la palabra caída ya la tarde dice ya al anochecer, es decir, ya estaba de noche, ya el día había terminado prácticamente y ellos iban a pasar al otro lado, pero nótese que es el Señor Jesús el que les dice a ellos: pasemos al otro lado. Ya cae la noche y es necesario que por la multitud que se agolpaba, el Señor Jesús dice: y así como estaba, pasaron al otro lado. Y, o sea, la idea era pasar al otro lado, pero lo que hace el Señor Jesucristo es decirle: pasemos al otro lado. Seguramente había sido un día muy agotador. Justo venían de predicar a las grandes multitudes que le seguían y ya empezaba a oscurecerse. Era de noche. Y en esa ocasión, el propósito de los discípulos de ir a sus botes o a sus barcas no fue ir a pescar, sino simplemente sacar a Jesús de la presión y los empujones de la gente y de la multitud que lo rodeaba, y pasando al otro lado del lago Galilea. Entonces, el cruzar este lago, pues es un lago que era tan grande que no era considerado ni siquiera como lago, sino que lo llamaban el mar de Galilea, porque la distancia que había siempre era considerable. Pero pensemos por un momento en lo que está ocurriendo en este momento, en esta historia. ¿Quiénes son los que están en la barca? Está Jesús y junto con el Señor Jesús están los discípulos, que seguramente por los oficios que ellos tenían y por el lugar donde ellos vivían, ya era común que ellos vivieran este tipo de situaciones, este tipo de experiencias. Y ya eran personas que al haber pasado estas situaciones, estas dificultades en el mar,
porque muchos de ellos eran pescadores, ya tenían experiencia, ya que el mar de Galilea, por su posición geográfica, era y sigue siendo conocido porque se generaban grandes tormentas. Las corrientes de viento que pasan por ahí, por la posición geográfica, hacen que se levanten grandes tormentas. Entonces, para ellos no era algo nuevo. Ellos seguramente ya habían vivido este tipo de situaciones, pero allí en esa barca se encontraban pescadores como Pedro, que ya tenía una larga experiencia en este tipo de lagos o de mares y quizás ya había sorteado muchas tormentas. Pero en esta ocasión, ocasión que nos registra la Biblia, ellos presentan una queja. Y hay una queja que es una queja aparentemente por la actitud o la manera como Jesús, más bien la actitud que tiene Jesús con ellos, ya que dice el texto que Jesús se había quedado dormido. Pero detengámonos un poco a pensar mejor esta situación. Los discípulos llevan en la barca a Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Mesías, el Salvador del mundo, el que va a morir en la cruz por los pecados de los creyentes, de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiere decir que si ellos tenían certeza de la palabra de Cristo, de lo que el Señor Jesús les había dicho, ellos debían estar convencidos de que ese no sería el lugar donde morirían, ni en ninguna otra, porque la muerte del Señor Jesucristo sería de la manera como se había profetizado, como se había anunciado. No iba a morir ahí. ¿Te imaginas la noticia? El Salvador muere en una tormenta ahogado. Mis hermanos, nada iba a interrumpir el plan de Dios en la obra de Cristo. Y esto nos muestra la poca confianza que tenemos en la palabra de Dios. Y no solo se trata de confianza, muchas veces se trata de orgullo o muchas veces se trata de pereza por escuchar, por escudriñar lo que el Señor dice en las Escrituras. No solamente nuestra falta de fe es por confianza, sino por nuestro orgullo, por creer cosas que la Escritura no dice, o por ir en contra de las cosas que la Escritura dice, o por nuestra pereza, por no buscar, por no abrir nuestra Biblia. Podemos estar también leyendo la Escritura, podemos estar escuchando un sermón bíblico y aún así estar diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es orgullo, porque estaríamos diciendo, no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Y nuestro deber no es estar de acuerdo o no con la palabra. Nuestro deber es obedecer la palabra de Dios en su totalidad. Y estamos viendo una época donde la verdad de Dios ya no es absoluta. Para muchos tratamos la Biblia como un libro, como ayer explicaba el pastor Leonel, como de cosas, de algunas cosas importantes y de otra, y como de otras cosas menos importantes. Como si la Biblia hablara de que hay cosas que son muy importantes, pero que hay otras cosas que son poco importantes. Y esto es equivocado, porque todo en la Biblia es importante, toda la palabra es inspirada por Dios, toda es importante. Y si todo en la Biblia es importante para Dios, también para mí debe ser importante toda la palabra de Dios. Los discípulos ya se les había dado señales, se les había hablado en muchas ocasiones y el Señor Jesús les había dado su palabra. Y pero lo curioso es que el texto que nosotros leemos dice, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Esto es una promesa de parte de Dios a sus discípulos. Él no dijo, perezcamos hoy en medio de este mar.
Él prometió a sus discípulos, pasaremos al otro lado, vamos al otro lado. Y como creyentes nosotros dudamos tanto de la palabra de Dios y empezamos a buscar confianza en nosotros mismos, empezamos a buscar confianza en las cosas del mundo, pero ¿cómo vamos a confiar en la palabra de Dios si ni siquiera abrimos nuestras Biblias? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios en su palabra si nuestra Biblia está cerrada? ¿Cómo vamos a saber lo que el Señor nos quiere decir si nos quedamos dormidos escuchando un sermón? Nos quedamos dormidos escuchando la palabra de Dios, o mientras la estamos escuchando, estamos pensando cualquier otro tipo de cosas, menos meditando en su palabra. ¿Cómo no va a venir la duda si esto es lo que ocurre constantemente con nosotros? Ahora, note esto tan importante. Los discípulos están en medio de la tormenta para hacer lo que están en medio de la tormenta por hacer lo que el Señor les dijo que hicieran. Te repito esto. Ellos están en medio, están pasando esta tormenta, viene la tormenta, pero esta tormenta viene no a causa de lo que ellos hicieron, pero en medio de lo que ellos están haciendo, algo que el Señor les dijo que hicieran. Con Jonás fue de la otra manera. Jonás terminó en una tormenta, fue por su desobediencia. Pero los discípulos se metieron en la tormenta debido a su obediencia al Señor. Y el hecho de que nosotros seamos creyentes no nos hace inmunes a pasar por algunos momentos tormentosos en nuestras vidas. Cuando tenemos una teología equivocada, terminamos decepcionados de Dios, porque Dios no hace como nosotros queremos que Él haga, no actúa de la manera que nosotros queremos que Él actúe, como enseñan en muchos lugares, que casi que le ordenan a Dios lo que Él tiene que hacer. Y que si Dios está conmigo, entonces no voy a pasar necesidades, no voy a tener problemas, no van a venir tormentas. Pero eso no es lo que nos muestra la Escritura, porque lo que el Señor dice es que algunas tormentas vendrán a nuestra vida y no necesariamente como consecuencia del pecado, sino que serán permitidas por Dios para probar nuestra fe. Las tormentas, las pruebas, las dificultades muchas veces vendrán de parte del Señor para probar nuestra fe. En primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, que pasaremos por pruebas aún siendo creyentes, pasaremos por tormentas aún siendo creyentes, pero todas estas situaciones probarán nuestra fe, que dice que es más preciosa que el oro. Pero se levanta esta gran tempestad de viento y dice que Jesús estaba en la popa, durmiendo, durmiendo. Y es aquí donde este tipo de situaciones nos muestran la verdadera humanidad de Cristo. Se mostró cansado en la barca y se quedó dormido. Se cansó y durmió. Ahora piense por un momento en las preocupaciones que tal vez diríamos, no, deberían mantener despierto a Jesucristo tantas preocupaciones. Él tiene más motivos para estar preocupado. Imagínate, debería haberse preocupado por los líderes del momento, los líderes religiosos, por todo lo que planeaban contra él, por las amenazas. Debía preocuparse por su familia, quienes pensaban que él estaba fuera de sí. Él se podía preocupar por las multitudes abrumadoras con sus necesidades. Él se podía preocupar
sobre los discípulos que escogió. Él se podía preocupar sobre el futuro, porque él sabía cuál era su destino. Y con todas estas cosas que él tenía para preocuparse, adivinen que no estaba preocupado. Dice que se durmió en la barca, en una barca que se mecía, en una barca que estaba siendo azotada por una tormenta, por fuertes vientos, y considerándolo humanamente, Jesús tenía más motivos para preocuparse que tú y que yo, pero aún así descansó. Pero ¿será que nosotros estamos descansando en el Señor? ¿O ya nuestro sueño se fue hace rato por lo que nosotros llamamos estrés, preocupaciones, ansiedad? Ya no podemos dormir, descansar, porque es que mis problemas son muy grandes. Y ante la situación que estaban viviendo en la tormenta, los discípulos deciden hacer algo, deciden despertar a Jesús. Dice Marcos 4:37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Lo despertaron. Y es muy curioso que la tormenta, el viento está golpeando fuertemente la barca, pero esto no despierta al Señor. Quizás los gritos, la algarabía de ellos tampoco despiertan al Señor. Quizás el agua que les salpica tampoco lo despierta. Pero al clamor de sus discípulos, él se despertó instantáneamente. Aquí no podemos dejar de ver algo también de la paciencia de nuestro Señor, de la misericordia de nuestro Dios. Y es que no sé si de pronto ustedes recuerdan, pero me imagino que sí, las que son madres, quizás puedan dormir muy tranquilamente cuando sus hijos están en casa y pueden haber muchos ruidos y nada las despierta. Pero si escuchan a ese bebé que está llorando, que medio se mueve, ¿qué hace una mamá? Se despierta inmediatamente para ir a ver qué le pasa a su bebé. Spurgeon dice algo, y él decía, perdón, él está dormido, pero él solamente duerme hasta que clamamos más fuerte hacia él. Cuando nos metemos en tal problema, el cual no podemos salir nosotros mismos y sentimos nuestra total dependencia en Él, entonces Él revelará su poder. En este pedazo, aunque al parecer son los discípulos los que están despertando al Señor no lo ha tomado nada por sorpresa, pero en su paciencia, en su cuidado, en su misericordia, está escuchando el clamor de estos hombres. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que nos ahogamos? Y note lo que ellos están haciendo. Ellos están diciendo, ¿no tienes cuidado que tú también vas a morir? ¿Tú también estás en problemas? Incluyen a Jesús en esta situación. Le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es mejor que te despiertes, que tomes una cubeta y que empieces a sacar agua junto con nosotros, porque perecemos. No era una petición para que él hiciera lo que hizo, para que él hablara a las tormentas. No, era una protesta por la aparente indiferencia que Jesús estaba teniendo en ese momento al quedarse dormido. Ellos quizás estaban con mucho miedo por lo que estaban viviendo, pero al mismo tiempo habían pescadores en medio de ellos. Ellos sabían que estaban en peligro, pero quizás ellos sabían lo que tenían que hacer. Ya lo habían hecho en otras ocasiones. Ellos trabajaban duro para sacar el agua y remar seguramente y pilotear el barco en cierta dirección. Pero aparte del terror y de la angustia de estarse inundando, había quizás un sentimiento contra Jesús. Estaban irritados, tal vez molestos
de que Jesús no les ayudara, porque lo despiertan. ¿No ves que perecemos? ¿No te importa? Y la ayuda que ellos esperaban recibir era una ayuda humana. Era lo que ellos esperaban, que el Señor se levantara y quizás les ayudara a sacar el agua. Pero el Señor los socorrió de una manera sobrenatural. Y es por eso que se llenaron de temor cuando vieron a Cristo callar la tormenta. Se llenaron de terror. ¿Quién es este que le habla a las tormentas y le obedece? Porque ellos esperaban otra cosa. La mayoría de veces nosotros queremos que el Señor haga las cosas como a nosotros nos parecen. Casi que le damos consejos al Señor de cómo debe actuar, pero el Señor siempre hace como Él quiere y sorprendiéndonos de una manera sobrenatural. A veces ni siquiera responde nuestras oraciones porque no son lo que son un bien para nosotros. Dice la Biblia, dice el texto, y levantándose reprendió al viento. Jesús no solamente cayó el viento y el mar, Él lo reprendió y ahora se dirige a ellos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús no dijo, uy, qué tormenta, ¿no? Pero él preguntó, ¿cómo no tenéis fe? La tormenta no podía perturbar a Jesús, pero la incredulidad de los discípulos le turbaron. ¿Cómo no tenéis fe? La incredulidad de ellos. Jesús pudo decir que ellos no tenían fe debido a que ellos no creían en su palabra. Cada uno de ellos escuchó la frase del Señor, pasemos al otro lado. Jesús no dijo, hagamos lo mejor que podamos y quizás todos nos ahogaremos. Él prometió una llegada segura y los discípulos pudieron haber elegido el confiar en esa promesa, pero no lo hicieron. En ese sentido, ellos no tenían fe. Jesús pudo decir que ellos no tenían fe porque ellos acusaron a Jesús de una falta de cuidado hacia ellos. Cuando ellos le despertaron, le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando pensamos que a Jesús no le importa nada sobre nosotros, entonces eso es una muestra de que no tenemos fe, de nuestra falta de fe, porque no creemos la verdad acerca de Jesús. Y se requiere una gran fe para confiar en el Jesús que está durmiendo, el saber que a Él le importa y obra para nosotros aun cuando no parezca. Pero este es el tipo de confianza que Dios requiere edificar en nosotros. Y pongamos el énfasis en la pregunta que hace el Señor Jesús. ¿Cómo no tenéis fe? De todas las personas, los propios discípulos de Jesús debieron de haber tenido fe. Pero ahora piensa por un momento, ¿nos haría el Señor Jesús la misma pregunta a nosotros? Después de todo lo que he hecho en ustedes y por ustedes, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, dice, tuvieron gran temor. La calma total del mar, porque vino una calma tremenda, completa. Ya no había ningún viento, no había ninguna tormenta. Y esta calma total los pudo haber llenado de paz, de alegría, de consuelo. Podrían estar saltando de la felicidad. ¡Ey, se acabó esta tormenta! Paz, paz. Pero, ¿qué pasó? Tenían temor, temor. Él calmó la tormenta, él calmó el mar cuando estaban en medio de esa tormenta y esto los llenó de temor. Ellos dicen, ¿quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. Los discípulos hicieron una buena pregunta. ¿Quién es este? Solamente puede ser nuestro Señor Jehová, quien únicamente tiene el poder y la autoridad. Dice el Salmo 89, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas,
tú las sosiegas. En el lapso de unos momentos, los discípulos vieron la completa humanidad de Jesús durmiendo, pero también vieron la plenitud de su deidad, calmando y hablándole a las tormentas. Ellos vieron a Jesús por quien es realmente, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y todo esto muestra el cuidado permanente que el Señor Jesús tiene por los suyos. Hoy en día hay muchos cristianos que parece pensar que el barco se va a hundir. Es su mayor pensamiento, pero el bote no se puede hundir solo si Jesús está a bordo de ese bote. Y así como estos discípulos pasaron por esta tormenta llenos de miedo, pudieron recibir ese amor y esa paciencia que el Señor tenía por ellos, aún diciéndoles que no tenían fe, que no confiaban en lo que el Señor les había dicho. Aún con todo eso, el Señor no dejó a sus discípulos, siempre estuvo con ellos, guiándolos, enseñándolos, perdonándolos, limpiándolos. El Señor no nos rechaza por un momento de incredulidad, no nos rechaza por la cobardía, no nos rechaza porque nos amó en Cristo Jesús y nos promete que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros le hemos dado todos los motivos suficientes al Señor para que nos rechace, para que no nos ame, pero Él nos sigue amando y nos ama en Cristo Jesús. Nos ama en Cristo Jesús. Y todo lo que el Señor quiera utilizar para formarnos, todas las pruebas que Él quiera traer para formar nuestra fe, para probar nuestra fe, serán necesarios para nuestro bien. Y al conocer esta paciencia que el Señor ha tenido conmigo, contigo, debo demostrar paciencia con todos los que me rodean. A veces no tenemos esa paciencia con otros, esa misericordia con otros. No tenemos paciencia con el esposo, con la esposa, pero queremos que el Señor la tenga con nosotros. No tenemos paciencia con nuestros hijos cuando se ponen rebeldes, inquietos, pero Dios sí la tiene con nosotros. A veces no tenemos paciencia con hermanos de la congregación. Queremos que venga todo el juicio sobre ellos por cómo sus pecados se expresan, pero poca misericordia, poca gracia. Pero el Señor la ha mostrado con todos nosotros, así como la mostró con estos discípulos en medio de esta barca, en medio de esta tormenta. La ha mostrado de gran manera. Recordemos que el Señor nunca descuidará ni abandonará a los que están bajo su cuidado, porque Él ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él nunca descuida ni abandona a los que están bajo su cuidado. Jamás los descuidará. Tendrá cuidado de ellos. Pero será necesario que muchas veces pasemos por muchas tormentas puestas por Dios, pero confiemos en la palabra del Señor. Busquemos en su palabra, escudriñemos su palabra, rumiemos su palabra. Confiemos en lo que Él ha dicho, en lo que ha prometido, porque ha cumplido al pie de la letra cada una de sus profecías y de las que faltan por cumplirse. En Él podemos estar completamente seguros. Así pareciera que está durmiendo, así está durmiendo como estaba esta situación con Jesús en la barca. Ellos debían confiar en lo que el Señor Jesús les había dicho, pero las tormentas, lo que se presentó en el día a día, opacó su fe. Y es necesario que muchas cosas vengan a nuestra vida para formar nuestro carácter, para formar nuestra fe. Gracias a la paciencia del Señor, a esta paciencia que es un atributo de Dios. Y este atributo, como el Señor, es eterno. El Señor tendrá paciencia de nosotros, pero también nos dice: confíen, confíen, confíen. Vamos a orar, familia.